Gracias por estar acá, porque de verdad que en esta pandemia, si algo hemos probado y algo ha sido puesto a prueba, ¿no? Es la capacidad para encontrar respuestas. Y algo que ha sido pues, encontrar respuestas en cuanto al manejo de nuestras emociones, en cuanto al manejo de cada uno de nuestras reacciones, en cuanto a emociones, sentimientos y cómo hacer este equilibrio en nuestra vida, ¿no? Este equilibrio emocional de estar lejos de nuestros seres queridos, de repente de no poder abrazar, de no poder estar tan cerca, ¿no? Para nuestros adolescentes, y hablo como papá de adolescentes también, de que estén en la escuela, que estén conviviendo, que estén compartiendo, en una época tan importante para ellos de ser sociales, ¿no? En donde van abriéndose a esta parte social de una manera más formal, en donde ellos pueden vivir y necesitan vivir cerca de sus compañeros, ¿no? Entonces, eh, se han desatado, ¿no? Junto con la pandemia, una serie de consecuencias, diría yo, acerca de las emociones y el manejo de las emociones. Esta es una plática que tiene como objetivo el que podamos tener información para poder observar. Ese sería el objetivo de la plática. Que podamos observar, que podamos estar atentos a ciertos criterios para acompañar a nuestros adolescentes. Tal vez como en la época, digo, yo tengo 47 años, en la época que me tocó vivir eran otras las condiciones y eran otras las formas de cómo afrontar las emociones. Habían otros recursos, ¿no? Y tenemos que asumir los recursos que hay en esta época, ¿no? En, la, en este manejo, pero hay algo que no va a cambiar. Y lo que no va a cambiar son las metas que tiene el adolescente que cumplir. Algo que tampoco va a cambiar es que nosotros como papás, pues no tenemos todas las respuestas. Y por eso agradezco que estén aquí, porque esto implica que, pues como papás, tenemos que encontrar nuestras propias respuestas, tenemos que encontrar nuestros caminos, tenemos que encontrar las formas de afrontar la vida como la estamos viviendo y como se nos está presentando. No existen papás totalmente capacitados para todas las situaciones que van a venir, ¿no? No existen los papás porque no tenemos el poder del Doctor Strange, el de los Avengers, ¿no? Que dentro de sus poderes está que mediante una serie de pases por ahí puede ver todas las posibilidades en el futuro y tomar decisiones de acuerdo a eso, ¿no? Qué bueno fuera que tuviéramos esa capacidad del Doctor Strange de poder ver todas las posibilidades y decidir de acuerdo a eso, ¿no? La realidad es que no. Entonces, lo que existe son papás que tienen una actitud de detenerse, de enfocarse y de decir, a ver, aquí está pasando algo, de reconocer que aquí está ocurriendo algo y moverse en consecuencia, empezar a construir, a buscar y a construir respuestas. Esa es la actitud de un papá, ¿no? No el de tener las respuestas, no el de sentirse culpable o el de juzgarse, ¿sí? Sino el que se detiene y el que busca las respuestas para las situaciones que se están presentando, ¿no? Dentro de ya empezaron a aparecer los memes en el Face, ¿no? Esta es la semana cero.
Estábamos a punto de entrar y no lo sabíamos. No, pues es que no lo sabíamos, no había manera de saberlo. Así como no hay manera de saber, ¿sí? Muchas otras cosas, pero sí podemos estar atentos, prevenir y, si ocurre de todas maneras, actuar. Entonces vamos con la primera diapositiva, ¿no? Vamos a describir cuáles son las metas que tiene un adolescente. Un adolescente, ¿sí? Tiene unas metas que cumplir y para esto va a ir pasando por una serie de etapas, ¿no? Me gusta mucho esta que les voy a presentar, ¿no? Que se llama la etapa de desarraigo, interioridad y de integración. Esas etapas que vamos a verlas en este momento, ¿sí? Vamos, donde más conflicto y donde se encuentran sus hijos en estos momentos es la etapa de desarraigo. Por eso me voy a enfocar más a esta etapa y voy a pasar un poquito más rápido la etapa de interioridad y la etapa de integración. Porque en la etapa de desarraigo, como su nombre lo dice, la función es lograr su identidad. Entonces, necesitamos prestar mucha atención porque hay conductas que podrían presentarse o que podrían sonarnos a que puede estar pasando algo, pero también puede ser parte de la adolescencia. Podrían sonar a síntomas de falta de identidad o distorsión de su identidad o tristeza o depresión. Y cómo poderlo distinguir de cuestiones que son propias de la adolescencia. De una vez me voy a adelantar y les voy a dar un criterio, el tiempo, ¿no? Y el otro criterio es la intensidad. Estos son los dos criterios que en la terapia, ¿no? Van ayudando y van enseñándonos cuándo y en qué momento el adolescente ya tiene una enfermedad. Porque déjenme decirles que la depresión es una enfermedad, aunque actualmente la gente ya habla de la depresión como si fuera cualquier cosa, ¿no? Es que me estoy deprimido. Están tristes. La depresión es una enfermedad. Entonces, hay que saber distinguir el tiempo, es decir, la duración. Vamos a manejar un criterio que es de más de 2 semanas, ¿sí? Ese es el principal criterio, más de 2 semanas, ¿no? Y la intensidad, es decir, de verdad veo a mi adolescente, ¿no? Como muy fuera de sí. Entonces, ahí es donde está como muy desproporcionado, ya sea en la reacción o en les dicen ahora los adolescentes, en el bajón de la emoción, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos más a esta etapa del desarraigo. Desarraigo, insisto, es como quitar, arrancar, pero este quitar y este arrancar para el adolescente tiene una función, tiene una meta, lograr su identidad. Y para eso necesita poner un poquito de distancia de los papás, de tomar un poquito de distancia para saber quién soy yo, independientemente de estas personas que están conmigo, que me acompañan, que viven conmigo, ¿no? Esa sería la principal función de esta, o meta de esta etapa del desarraigo. Vamos a describirla, vamos a la siguiente diapositiva. En esta etapa del desarraigo, como pueden ver ahí, comprende de los 12 a los 15 años, ¿sí? Y entonces, ok, gracias. Dice, toma distancia de las figuras, cuando dice ahí adultos y otros adultos, de las
figuras que le son significativas. Para el adolescente no toma en cuenta a cualquier adulto, ¿sí? Toma en cuenta a los adultos que le son significativos por la cercanía, porque los sienten cercanos, porque le satisfacen sus necesidades, ¿no? Esos son como que los adultos en los que ellos ponen como su estima, su esperanza, la credibilidad. Pueden ponerlo en aquellos adultos que los cuidan, que los proveen y que muestran cercanía y satisfacen la necesidad de afecto, ¿no? Entonces, en esta etapa les decía que la principal meta es que logren su identidad, ¿no? Y como todavía está muy endeble esta identidad, entonces empiezan a generar una serie de cambios. Pero fíjense, y aquí es donde empezamos a hacer algunos criterios. Yo puedo ver que mi hijo de repente se quiere cambiar el cabello, ¿no? Ahorita muchos de nuestros adolescentes han aprovechado esta pandemia para tener el cabello rosado y azul y verde, y azul y verde, entre otros. Y los chicos dejarse la greña y sentir que son libres, ¿no? Y prenden la cámara de repente, oye, prende tu cámara, por favor. Y vemos que tienen todo el pelo larguísimo, ¿no? Están experimentando, están haciendo pruebas con su identidad y con cómo se sienten consigo mismo, ¿no? Empiezan a inaugurar grandes cambios, como dicen, ¿no? Vestirse distinto, maquillarse, cambiar la imagen, verse diferentes, pero no hay una emoción exacerbada. Se pueden enojar si yo les digo, oye, ¿no? ¿Qué es eso? El otro día mi hija de repente se cortó el cabello y se hizo un fleco, ¿no? Pero no hay como algo que yo pueda decir, bueno, esto es algo agresivo, no es algo que cuando yo le hago referencia se exacerba la emoción y le dura mucho tiempo y es continuo a través de 2 semanas, ¿no? Sino que puede enojarse, pero al rato ya estamos conviviendo, al rato ya estamos como de nuevo platicando y hasta incluso en algún momento permite que le diga, ay, qué barbaridad, ¿no? Esto de que te hayas cortado el cabello, ¿no? Entonces, van descubriendo, ¿no? En estos cambios que van dejando de ser niños. Y es algo nuevo para ellos porque les ayuda a poder buscar su identidad. Eso es lo que hacen y es lo que están tratando de encontrar con todos estos cambios a nivel físico, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En esta etapa de desarraigo, ¿no? También vemos, ¿no? Que nuestros adolescentes empiezan, ¿no? A tener, y esta es la parte que para mí resulta interesante, ¿no? Porque aquí es donde tenemos que tener un buen discernimiento. Aquí es donde en el manejo de las emociones. Porque es verdad, ahí son más sensibles, ¿no? Decimos, por momentos podemos ver que son como más independientes y que cumplen nuestras expectativas, pero en otros momentos, ¿no? Quieren ser ya adultos. Es como si quisieran ser adultos y como que quieren tomar sus propias decisiones, pero cuando hay algo que los mueve, inmediatamente vienen a nosotros, ¿no? Inmediatamente piden nuestro apoyo, piden nuestra ayuda
y parecen niños de 7 años a veces cuando se acercan a nosotros asustados, ¿no? Y esta manera de manejar las emociones es continuo, o sea, no hay grandes picos y que esos picos de emoción se queden allá a lo largo del tiempo. En sus cuestiones lógicas vemos que hay algunas fallas. Hay que saber decirle y hay que saber señalarle esta parte de cómo ven la realidad, porque caen mucho dentro de la subjetividad. O sea, sus lóbulos prefrontales, ¿no? Todavía no están perfectamente formados, están terminando de formarse. Y a medida que nosotros ponemos reglas, estos lóbulos prefrontales, que son los encargados de procesar la información, ¿no? Empiezan a funcionar mejor y son capaces y terminan siendo capaces de ponerse límites a sí mismos. Entonces, aquí es donde el poner las reglas, el que tengan responsabilidades en casa, el que incluso le hagamos notar cuáles son sus cualidades y cuáles son sus capacidades, ayuda a que estos lóbulos prefrontales terminen de formarse, se formen y se formen con reglas y se formen de tal manera que va llegando un día, ¿no? Por ahí en la fase de la integración, en donde ellos ya son capaces de ponerse sus propias reglas, ¿no? Aquí vemos también, les cuesta mucho aceptar la responsabilidad de ciertas acciones y por eso insisto en la parte del manejo de los límites, ¿no? Y van polarizándose entre la dependencia, la autosuficiencia y ahí van coqueteando entre estas partes, ¿no? Dependencia, autosuficiencia. Sin embargo, va despertando todo esto, emociones en ellos y en nosotros como padres, donde dependiendo de cómo manejemos las emociones, van dándole a ellos herramientas para que cuando exista una crisis, ellos la puedan superar. Si nosotros como padres, ¿no? Cuando viven esta autosuficiencia y después sienten la dependencia y regresan a nosotros, y nosotros los acogemos y los acompañamos, ellos se sienten a gusto y sienten que los dejamos con cierta libertad. Eso hará que sea más fácil que cuando tengan algún problema, confíen en nosotros. Pero si nosotros de manera sarcástica los cuestionamos, si nosotros de manera autoritaria les recriminamos, claro, ahora sí me necesitas, ¿verdad? Ahora sí quieres algo de mí, solo me buscas cuando necesitas algo, ¿no? Les será difícil después acercarse a nosotros cuando se sientan mal, ¿no? Y es que en esta etapa de por sí buscan su privacidad y empiezan a tener secretos, ¿no? Empiezan a cerrar la puerta, a ponerle llave a la puerta, a ponerle seguro, ya no es tan fácil entrar al cuarto, ¿no? Hay que tocar y hay que tal vez tocar varias veces, pero que a fin de cuentas, en ese nosotros entrar a su intimidad, siempre noten que tenemos la iniciativa de encontrarlos, que siempre noten que tenemos la iniciativa de buscarlos y de ayudarlos, ¿no? Entonces, porque nunca van a dejar de necesitar escuchar de nosotros las cosas positivas que vemos. Eso es muy saludable. La que sigue, por favor, la siguiente diapositiva.
Entonces, esto sería como a grandes rasgos, ¿no? Esta parte de del desarraigo. Son volubles, van cambiando en el estado de ánimo, pero no cumple estos requisitos en cuanto a que está desproporcionado, ¿no? Y además tiene que ir junto con esto. Esos periodos van tardando cada vez más y se pueden prolongar por más de 15 días. Rápidamente nada más voy a describir esa etapa de la interioridad, que es cuando ya logran un poquito más de madurez emocional, ¿no? Su cerebro va madurando y si hemos puesto límites, si hemos mostrado afecto, si hemos mostrado cuáles son sus cualidades, cuáles son sus capacidades, entonces tendrán más fortaleza para entrar a esta etapa de la interioridad, ¿no? Que es cuando empiezan a tener una vida personal, privada, pero sobre todo más rica, una vida sobre todo en donde empiezan a definir ya qué cosas les gustan, empiezan a definir ya con mayor claridad cómo se ven ellos mismos. Y esto, insisto, mucho de esto lo van a lograr por lo que nosotros les hemos dicho, ¿no? Empieza el despertar sexual con más fuerza, ¿no? Pues se pueden dar fantasías, masturbación, si no se han puesto límites con claridad, entran a conductas de riesgo, ¿sí? Pero es parte también de este querer ya reconocerse como personas con una identidad propia. Cuando se les ha acompañado, cuando se les ha dado las herramientas para lograr esta identidad, se les ha reconocido, esas son las herramientas, cuáles son los aspectos positivos, no llegan a las conductas de riesgo, ¿no? La que sigue, por favor. Sino que entonces ellos ya pueden asumirse y se sienten reconocidos por el medio que les rodea. Es más fácil en esta etapa que empiezan a abrirse porque el compartir lo que son ya no les es tan amenazante, ya no sienten que se los van a quitar y sienten que lo tienen que proteger, ¿no? Ya tienen más claridad en el manejo de sus emociones, en los sueños, ya al reconocerse con mayor claridad, ¿no? De quiénes son y qué es lo que quieren hacer en la vida, ¿no? Pues ya sienten que tienen algo que compartir. No lo hacen primeramente con nosotros, lo hacen primeramente a esta etapa con, pues no sé, con los amigos, se portan bohemios, les gustan las charlas como de café, empiezan a tener tal vez algún enamorado, alguna enamorada que son personas con las que sienten que se pueden abrir, ¿no? Se van a abrir todavía más con nosotros, la que sigue, por favor. Se van a abrir más con nosotros en la siguiente etapa, que es la etapa de la integración. Cuando ya han pasado por el conflicto, han recibido las herramientas, ya pasaron por la etapa de la interiorización, en donde van como consolidando todo lo que ellos son, ¿no? Y en esta etapa de la integración, que es cuando ya se reconocen, es como si fuera una adolescencia tardía, ¿no? Pero ya tienen más congruencia. Como que las cosas que defienden ya tienen más razón, ya tienen más de peso, ya tienen argumentos más sólidos para defender su pensamiento, ¿no? Pero sobre todo, el mayor logro de esta etapa de integración son las
conexiones íntimas. Y ahí es donde, si hemos trabajado, si hemos acompañado a nuestros hijos, empiezan a abrirse un poquito más con nosotros. Definitivamente los amigos son más, se abren más con ellos que con nosotros. Pero si nos siguen buscando cuando necesitan, cuando tienen un conflicto, es porque confían en nosotros, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, en esta etapa de la integración, ya el adolescente, ¿no? Todavía decimos que es un adolescente, tiene una vida más rica en cuanto a sus relaciones interpersonales. Es una etapa de mucha productividad en cuanto a que empiezan a tener sus propios proyectos, ¿no? Y empiezan ya a estos proyectos a reflejar lo que ellos son, ¿no? Empiezan a valorar, aunque no lo dicen, de verdad, aunque no lo digan, empiezan a valorar quiénes son sus padres, empiezan a valorar la familia que tienen, ¿no? Porque también empiezan a definir un poquito empujados por el momento de vida, porque ya están definiendo su futuro. Entonces empiezan a reconocer todo lo que han recibido. Insisto, no siempre lo van a decir, no siempre lo van a reconocer de manera verbal y clara, pero sí van a reconocerlo en su interior y en algún momento lo irán soltando con, con los padres. A mí, hasta hace 2, 3 años, cuando estaba todavía veía secundaria y prepa y me tocaba hacer los estudios de orientación vocacional, yo me sentaba a hablar con ellos acerca de su futuro, ¿no? Reconocían de verdad, reconocían el valor, o reconocían todo el trabajo que ustedes como papás hacen. Y es precisamente este momento, ¿no? En donde están definiendo su futuro. Dices que mi papá sí se ha partido el alma y entran en conflicto y quiero ser recíproco con ellos y quiero hacer algo grande y quiero hacer algo bueno y quiero que se sientan orgullosos de mí y quiero, ¿no? Pero ya no están tan peleados con la figura de autoridad. La que sigue, por favor. Sino que ya lo reconocen, ya reconocen el valor de quienes son, ya reconocen el valor de la familia y entonces pueden hacer toda esta integración para tomar los elementos positivos en su vida y decidir y definir su futuro. Vamos a ver ahorita estos signos de lo que ya son propiamente los signos de depresión, pero recuerden siempre los dos criterios: más de 15 días y reacciones exacerbadas. Entonces, vamos a leer estos signos, la que sigue, por favor, desde esa perspectiva, ¿no? No por una vez que de repente estalló, ya creamos que puede tener una depresión, ¿no? Dice, la depresión en adolescentes es un problema de salud mental grave que provoca un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. O sea, ¿qué vas a ver en un adolescente que está deprimido? Que no tiene deseo de hacer nada y que por momentos puede tener picos de mucho enojo. O sea, entonces lo ves desanimado, pero por momentos como reactivo, enojado, sin que sepas cuál es la razón, ¿no? Por ejemplo, lo vas a despertar, ¿no? Y es una reacción de ¿por qué me despiertas? ¿Qué te pasa? Que incluso pudieras decir que lo desconoces, ¿no? ¿No? Estamos hablando de una reacción en un momento concreto.
¿sí? Ahorita vamos a ir describiendo otros conceptos y otros momentos, pero aquí ya hay algo que te llama la atención y entonces se despierta, se levanta de mal humor y está como sin sentido, nada lo consuela, nada le gusta y empieza como a buscar responsables, ¿no? La depresión afecta a la manera de pensar, de sentir, de comportarse y deja de funcionar. Este es otro factor que hay que tomar en cuenta. Deja de funcionar, no solo deja de como de tenerle sabor y de encontrarle sabor a las cosas que hace, incluso le encantaba el fútbol. Y ahora ya ni el fútbol quiere, no, ya, no, o sea, pero es que, o sea, tal vez se sienta y ya no ves que lo disfruta como lo hacía antes, ¿no? Y este es uno de los factores que vamos a ir viendo. La que sigue, por favor. Entonces, o sea, va afectando la manera de sentir, de pensar y de actuar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver con más frecuencia? Pues las reacciones, las acciones de lo que nosotros vamos a notar con más frecuencia, ¿no? ¿Qué pueden ser detonantes de una depresión? Pueden haber factores biológicos, ¿no? Que se le llama factores internos, ¿no? O pueden haber factores externos, pueden ser cuestiones neuronales o de que les falte una sustancia en el cerebro, ¿no? De que las neuronas no estén haciendo una buena conexión. O puede sentirse con mucho peso, ¿no? De parte de los compañeros, en las cuestiones académicas, ¿no? En algunos chicos el cambio viene muy fuerte y de repente en un año vemos que ya creció, las chicas ya desarrollaron físicamente, ya tienen busto, ya tienen cuerpo de mujer y todavía tienen 13, 14 años o el chico de repente ya le cambió muy rápido la voz y a veces pueden ser cuestiones de desajuste simplemente que les llevan a experimentar una tristeza que empieza como a rayar ya en la depresión, pero si cumple estos criterios de más de 15 días y de emociones exacerbadas, que además va quedándose ahí y no le tiene sabor y no le encuentra sabor a las cosas que antes hacía, entonces ya podemos decir que algo ya no está bien, ¿no? No es una debilidad o algo que se pueda superar con fuerza de voluntad. Esto es muy importante y quiero recalcarlo, ¿sí? Se tiene que atender, ¿no? Porque si no se atiende puede tener consecuencias graves. A veces hay que medir muy bien cuando ya no pueden actuar por sí mismos, ya no pueden decidir el sentirse bien. O sea, oye, échale ganas, oye, ¿qué te pasa? Cambia tu actitud, oye, sonríe, tienes muchas cualidades, mira cuántos beneficios tienes. No lo pueden ver. Si es una verdadera depresión, por mucho que le digamos esto, no van a poder verlo. No pueden ver las cualidades, no pueden ver cuántos beneficios tienen en su vida, ¿no? La que sigue, por favor. No lo pueden ver. Simplemente están muy metidos en esta tristeza, esta irritabilidad, ¿no? ¿Qué otros síntomas podemos ver, no? Se quejan de dolores de cabeza, de estómagos u otros problemas corporales, ¿no? Si estuviéramos en la escuela, ¿no? Por ejemplo,
Es un signo de que constantemente estén yendo a la enfermería, ¿no? Eso ya sería un signo si estuviéramos en clases presenciales y que nosotros los estuviéramos llamando. Hoy, señor fulanito o sotanita, hoy fue con la enfermera y a los 3 días otra vez, por dolor de cabeza, sin que haya una enfermedad, ¿no? Como tal. Retraimiento de personas como los padres o los amigos, como les decía, ya no quieren relacionarse, no se sienten a gusto, se aíslan, ¿no? Ya no disfrutan las actividades que por lo general les gustan. O sea, todos estos puntos que estoy mostrando aquí son criterios que tienen que ir entrelazados unos con los otros. O sea, no podemos hablar de que porque fui irritable en un día o 2 días seguidos, o sea, ya tiene depresión. No, tenemos que considerar todos estos criterios, ¿no? Sentirse cansado durante gran parte del día, sentimientos de tristeza o melancolía la mayor parte del tiempo, ¿no? La que sigue, por favor. Empiezan a hablar incluso a veces, de cuestiones de muerte. Y aquí es donde ya tenemos que tener mucho más cuidado. Si empieza a hacer referencia al tema de la muerte y vemos además cada uno de estos criterios, es cuando tenemos ya que prestar más atención. Y cuando hablamos de la muerte, o sea, empieza a hablar tal vez a recordar al perrito que se murió, no sé, a la abuelita y cómo estará la abuelita, ¿no? Incluso pudieran tener de repente ideas acerca de, ¿y qué pasaría si yo no estuviera? ¿Y qué pasaría si yo me tirara debajo del auto? ¿Y qué pasaría si yo me fuera y desapareciera? Son ideas que pueden expresar, a veces no con nosotros, a veces con los amigos, a veces con un hermano, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que considerar todos estos criterios, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor, a la diapositiva 13. Entonces, ahí es donde, fíjense, irritabilidad, mayor sensibilidad, ¿no? Problemas para dormir. A veces podemos, y aquí hay que tener cuidado, porque podemos responsabilizar a los videojuegos. Es que está entretenido. Es que está entretenido jugando, ¿sí? Pero no es que disfrute como tal el juego, no es que lo veamos emocionado jugando. Esto nos podría dar un criterio como difícilmente va a ser si lo vemos jugando y está con los amigos y está en el videojuego y está gritando y está diciendo, ¡ay, oye, no me mates, oye, no me dispares, oye! Oye, construye el Minecraft, ¿no? Oye, destruiste mi castillo, oye, ¿qué te pasa? Lo vemos emocionados, ¿no? O sea, eso, pues definitivamente no. Pero si los vemos como en el teléfono, como haciendo cosas y se le pasa la noche y se acuesta muy tarde y de repente vemos que le cuesta, pueden ser síntomas de que le esté costando conciliar el sueño. Y lo está disfrazando detrás de, es que estoy chateando con mis amigos, pero notas el estado de ánimo. Por eso decía, el estado de ánimo es un criterio que nos va mostrando que algo está ocurriendo. O sea, no es sí, estoy hablando y se está sonriendo con los amigos de lo que estás diciendo. No, ya es más como una justificación, está como pasando, viendo videos, pero tampoco es que que veamos que está disfrutando lo que ve, disfrutando lo que hace, ¿no? Va cambiando su rutina, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? Y esto pueden ser síntomas de que está cambiando su rutina en las cuestiones del sueño, ¿no?
en las cuestiones de comer, como que no le da hambre, a lo mejor, y nos descuidamos y no nos dimos cuenta de que se saltó una comida, entonces no tiene apetito, o a veces come en exceso, ¿no? No sabe qué decidir. Por eso decía, hay momentos en la adolescencia en que pues le cuesta trabajo decidir, pero le cuesta trabajo decidir en cuestiones de su vida trascendentes, como en decisiones más importantes, ¿no? No en cuestiones de, oye, ¿quieres que comamos hoy esta comida que te gusta mucho? Ah, sí, está bien. O sea, es un desánimo generalizado, ¿no? La que sigue, por favor. Cambios alimenticios, dificultad para concentrarse, problemas para tomar decisión. Eso de problemas para concentrarse lo podemos ver por ejemplo, en la escuela, ¿no? O sea, nosotros por eso es un criterio y entonces nos ponemos en contacto en casa y por eso hacemos reuniones con las familias cuando detectamos que un alumno no está funcionando, ¿no? Está teniendo bajas calificaciones. Entonces tratamos de ponernos en contacto, diseñamos una estrategia para acompañarlos y ahí vamos viendo que el que tiene o pudiera tener una depresión, ni con el acompañamiento, ¿no? Los que no tienen depresión, ¡pum!, salen adelante, ¿no? Con el ejercicio de supervisarle las tareas, de darle el acompañamiento, van saliendo adelante, ¿no? Tienen agitación o inquietud, ¿no? Como los ves inquietos, se están trasladando de un lugar a otro, la agilidad mental, lo que les decía, la velocidad a la que hablan, generalmente si era una persona muy extrovertida, se vuelve retraída. Y si es retraída o era ya de por sí introvertida, una cosa es que fuera introvertida y tal vez le guste estar en su cuarto, dentro de su computadora y sus juegos, pero ya no lo ves ni siquiera en la computadora, ¿no? O sea, porque eso que tanto le gustaba ya no lo hace. Entonces le preguntamos, oye, ¿qué pasó? ¿No has estado haciendo tus dibujos, los dibujos que hacías? Oye, ya no has estado viendo la serie que vi que estabas viendo, ya la terminaste. No, ya no me gusta, ya no me interesa, ¿no? Entonces, vemos cómo se va alejando de las cosas que le gustan, de las personas a las que quiere o las personas que eran especiales para él o ella, ¿no? Lo que les decía del rendimiento escolar. Empezamos a detectar, ojo, malos hábitos de higiene. Dejan de lavarse los dientes, incluso dejan de bañarse. A veces hay que estar pendientes, ¿sí? Esto, insisto, es si vemos todos estos criterios, no es que a partir de ahora empiecen a como una especie de paranoia y a revisar todo, pero se pueden meter a la regadera y abrir el agua y no bañarse, ¿no? Ya los casos más críticos donde ya les está pasando algo y la depresión es producto de que hay posiblemente un trauma, ¿no? Algo emocional muy fuerte, es que empiecen a hacer autolesiones y que estén planeando el suicidio, ¿no? Entonces ahí es donde ya esos ya son criterios no de terapia psicológica, sino de un medicamento. Porque cuando ya hablamos de depresión como tal, lo primero es ir con un neurólogo, pediatra o un paidopsiquiatra, ¿no? Para que le dé un medicamento, lo estabilice y un mes después o un mes y medio después empezar un proceso de terapia, ¿no? La diapositiva que sigue, por favor. Entonces, vayan tomando todos estos criterios, porque son importantes que la mayor parte de estos criterios estén ahí.
Y por favor, nunca ignoren comentarios o preocupaciones sobre el suicidio. Siempre hay que tomar medidas para obtener ayuda. Cuando el adolescente empieza a hacer comentarios a este respecto, ¿no? La que sigue. Y hay algo que va a sanar siempre, ¿no? Que algo que nos va a ayudar, ¿no? Y esto lo vamos a profundizar a partir de la próxima semana, les invitamos, ¿no? Este, vamos a hacer unos talleres que se llaman, la próxima semana es para tercero de secundaria, dentro de 15 días es para segundos, papás de segundo, y regresando de vacaciones de Semana Santa y Pascua, el 14 de abril será a la misma hora, miércoles a la misma hora, será para papás de primero, será un taller para mostrar cómo la presencia de los padres es muy sanadora, ¿no? Y cómo acompañar a los hijos, ¿no? ¿Cuáles son rápidamente algunas maneras de prevenir la depresión? Pues es tomar medidas para controlar el estrés, identificar cuándo están estresados y hablar con ellos y llevarlos a terapia si es necesario cuando veamos que están estresados. A veces, por lo de la pandemia, era difícil la terapia, pero a la edad de secundaria, aunque sea a través de un medio de computadora, ya puede funcionar, funciona. Y bueno, pues ya cada vez más se están abriendo de manera segura los consultorios, ¿no? Buscar el apoyo de amigos y de la sociedad, ¿no? Cuando se está pasando por una crisis. Como papás, coméntenlo con personas que sientan que les pueden ayudar, con amigos, ¿no? Y lo más pronto, buscar apoyo lo más pronto posible. Insisto, porque si es como tal una depresión, se necesita un medicamento. Si cumple todos esos criterios, es necesario un medicamento. A veces como papás nos asusta esa palabra, nos asusta pensar que nuestros hijos puedan ser farmacodependientes, o nos asusta que tengan que tomar un medicamento, pero de verdad que es necesario. Y cuando hay un profesional, un verdadero profesional detrás de esto, ¿no? Ya alguien que yo, por ejemplo, recomiendo mucho es al doctor Agustín Novas, ¿no? Es un neurólogo pediatra y es muy reacio, a pesar de ser médico, es muy reacio a dar medicamento, ¿no? O sea, es muy parco, y cuando el chico ya está bien, o sea, inmediatamente suspende y da medicamentos y los controla muy bien para que no generen ningún tipo de dependencia. O sea, va manejándolo muy bien, ¿no? Entonces, no tenerle miedo a los medicamentos, ¿no? La siguiente, por favor. Y como les decía, ¿no? Ya es, pues, un poquito lo que les decía hace un ratito, ¿no? La presencia de los padres sana, y es un poquito para invitarles también a la plática, al taller. Es un tallercito que vamos a tener la próxima semana para terceros de secundaria, dentro de 15 días para segundos, y regresando de vacaciones para primero de secundaria. Muy bien, pues la última diapositiva. Les agradezco muchísimo su presencia.